Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva puesta de largo de la Asociación Sociocultural Filoelena Periplo. A muchos de vosotros no tengo que presentaros absolutamente nada. A otros que acabáis de llegar a la asociación quizá no conozcáis las actividades que desarrollamos desde hace ya muchísimos años. Y en este caso, esta puesta de largo viene con esta apertura maravillosa por parte del profesor Javier Alonso Aldama. A lo largo de esta semana, además, como muchos sabéis, tenemos un seminario de danzas de Asia Menor, una comida. Os invito a que entréis, por tanto, a la web y echéis un vistazo. Abrimos esta jornada, esta conferencia de la mano del profesor Alonso Aldama sobre uno de los episodios clave en la historia de la Grecia contemporánea. Si el año pasado celebrábamos el bicentenario de la independencia de Grecia y la constitución del Estado griego como tal, este año tenemos que hablar de un episodio triste, pero no menos importante, como es ese año de 1922 y los previos, de los que nos hablará el profesor Alonso Aldama, de la invasión, expulsión, en fin, catástrofe, que decía antes una buena amiga, de esa catástrofe que en cierto modo, como nos van a comentar, pone fin al helenismo en Asia Menor. Esa catástrofe, como está recogida en la bibliografía, en documentos más o menos amables, será glosada por el profesor. Yo simplemente quiero presentarlo brevemente. Javier ha sido vicedecano de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, además de director de universidades del Gobierno vasco, y es filólogo en todos los sentidos, y filólogo clásico en concreto, profesor de filología griega, pero no ha restringido solo su campo a la filología clásica como tal, sino que se ha ocupado de cosas un poco peculiares en la historia de la filología clásica en España, como son el mundo bizantino y además el mundo neogriego. Entre sus publicaciones cabe destacar el estudio del poema épico y la traducción del Digenis Acritis, un poema básico en la historia de la literatura bizantina. Se ha ocupado de detalles del procedimiento creativo de ese texto y en concreto del verso decapentasílabo, el verso político, y actualmente trabaja en una traducción de la poética de Aristóteles al euskera, uno de los textos básicos de la teoría literaria occidental. No está traducido todavía al euskera y vamos a deber el gran honor al profesor Alonso Aldama. En cuanto a la catástrofe, ese término del que hablaba hace referencia a la derrota militar griega en esa guerra greco-turca, y no voy a comentar nada a pesar de que he estado echando un vistazo a la bibliografía, porque Javier sin duda tendrá cosas más interesantes y acertadas que decir, pero sí me va a permitir hablar de algo que he podido traer y algo que no he podido traer. Traigo conmigo, pero no físicamente, el libro de Ilias Benesis. Si alguien quiere conocer en qué consistió esa catástrofe a nivel humano, está traducida al castellano esa obra Tierra de Eolia en la colección de literatura de ediciones clásicas ya en 1991. Y curiosamente, yo no sé si los americanos veían venir y se preparaban, ¿no?, para el maravilloso homenaje que sin duda se va a dar desde muchos lugares del mundo. Y hace un par de años, creo, la Universidad de Harvard recomendaba ese libro como una de las lecturas básicas para los estudiantes de literatura. Pues por alguna razón no he encontrado el libro en casa, pero sí que he encontrado, para quien quiera introducirse de una manera un poco amable junto con esa novela, el cómic de Solú, Ayvalí, traducido al castellano el año pasado, en 2021,
presentado recientemente en Málaga, por ejemplo, en el mes pasado, justo en septiembre, porque si algo tiene esta catástrofe, aparte de cómo reconfigura el pensamiento griego, cómo reconfigura el moderno Estado de Grecia, es todo el trasfondo de historias personales del pueblo griego y la relación sobre todo con Esmirna. Pero de ello, como decía antes, dará buena cuenta el profesor Alonso Aldama, a quien desde Periplo le agradecemos mucho que esté con nosotros esta tarde. Kalispera sas, Arratsaldeon, buenas tardes, guztioi. Gracias por la presentación. Me llama la atención que se pongan primero mis cargos en lugar de mi profesión, ¿no? Mis cargos eran algo pasajero y mi profesión, pues, de momento no es pasajera. Y espero que incluso cuando me jubile tampoco lo sea. He puesto una foto para empezar. Normalmente cuando hablamos de Esmirna siempre hablamos de la Esmirna, del fuego de Esmirna, de la quema de Esmirna, el incendio de Esmirna, como queramos llamar, que estalla el 13 de septiembre de 1922. Pero he preferido comenzar con esta imagen de Esmirna, que además se ven también el barrio turco, el barrio griego, el barrio armenio, en fin, el barrio que llamaban de los francos, ¿no?, que estaba más abajo, que por cierto, si alguno ustedes lee en griego, hay una novela preciosa de Kosmas Politis que se titula Stouhachifrangu, que es el barrio donde vivían lo que se llamaríamos hoy los levantinos, ¿eh? La gente que no es de origen ni griego, ni turco, ni armenio, es decir, la gente extranjera que vivía, de tercera generación incluso ya, en Esmirna en aquella época, y hoy todavía se pueden encontrar gente levantina. Con algunos de ellos incluso podrían hablar, con la gente mayor, con algunos podrían hablar en castellano, con algún judío sefardí que todavía queda en Esmirna, ¿no? Pocos relativamente, pero todavía quedan. Bien, con esa Esmirna cosmopolita prefiero empezar, que incluso hoy sigue manteniendo un cierto tono cosmopolita Esmirna, a pesar de que es ya una urbe absolutamente enorme, de 4 millones de habitantes, muy grande, que no tiene las medidas que tenían las ciudades en esta época, aunque fueran grandes, ¿no? Hoy todavía incluso la gente del partido de Erdogan a Esmirna la sigue llamando Yaur-Esmir, ¿no?, porque al parecer no tienen el seguimiento que les gustaría dentro de la propia ciudad, ¿no? Pero bueno, es una ciudad especial, siempre lo ha sido, ¿no?, lo fue históricamente y hoy todavía lo es. Esmirna se ubica en la costa de Asia Menor, ahí donde se ve en el mapa, en el óvalo, en ese golfo, justo a su izquierda por el sur verán la península que los griegos llamaban de Eretria y los turcos llaman Chesme, ¿no?, esa península, que va a jugar un papel importante también en el momento de la evacuación de Esmirna en el septiembre del 22, y es importante esa ubicación que tiene. Esta es la imagen más conocida de Esmirna, desdichadamente, del 13 de septiembre del 22, donde estalla el incendio, que todo parece indicar, las fuentes más objetivas, entre comillas, piensan que son irregulares del ejército turco, sobre todo, ¿no?, los chetes que se decían los que van a provocar el incendio. Hay gente, las fuentes turcas dicen que no, que fueron los propios armenios y los propios griegos los que quemaron sus barrios para que no pudieran aprovecharse de ellos los turcos. En fin, lo cierto es que se quemaron los barrios armenio y griego y el franco, pero el turco y el judío no. Eso fue así. Además se aprovechó el día 13, no se quemó antes, los turcos estaban, que los turcos kemalistas, bueno, por decir claramente, estaban en Esmirna desde el día 9 y antes no se había quemado. Parece, hay gente que dice que cambió el viento, porque si hubieran dado fuego antes, días antes, el
fuego se hubiera extendido también hacia el barrio turco, por el viento que había en ese momento en Esmirna. En fin, es una guerra entre historiadores de uno y otro lado por ver quién quemó la ciudad. Yo creo, y que todo indica, que fueron los irregulares turcos y que tenían intereses muy grandes. Hay declaraciones de cabecillas turcos, dirigentes turcos kemalistas, que lo han dicho, que se quemó Esmirna para que ningún griego ni armenio pudiera volver. Quien tenga razón, lo dejamos a ver si algún día alguien decide informarnos con más claridad, ¿no? Lo cierto es que la quema de Esmirna es el final, uno de los puntos finales de unas tensiones muy grandes en todo el Mediterráneo oriental desde tiempo atrás, desde mucho tiempo atrás. Y ahí, el Imperio Otomano es un imperio que se lo quieren repartir mucha gente. En ese momento el propio Imperio Otomano no logra, vamos a decir, modernizarse, aunque lo intenta en muchas ocasiones a lo largo de todo el siglo XIX, no logró dar el cambio, que era un cambio muy radical, porque así como en Europa occidental se estaba dando una evolución hacia la modernidad creada por la propia Europa occidental, en el mundo otomano ese cambio hacia la modernidad capitalista industrial de la revolución industrial se vio además como un ataque contra la sociedad tradicional musulmana, que era la sociedad y la civilización otomana. Ahí hubo unas tensiones muy grandes entre ambas partes, que el mundo islámico pues, no pudo o no supo en ese instante, no logró asimilar o hacer lo suyo, aunque hubo muchísimos intentos, pero creó muchísimas tensiones dentro también del propio mundo otomano y musulmán. Esta mujer, que escribió un libro bastante famoso sobre la quema de Esmirna, dice que es el último episodio de un holocausto de 10 años en que se había asesinado a 3 millones de personas. Y ella subraya armenios, griegos, asirios, todos minorías cristianas dentro del Imperio Otomano. Aquí la cosa siempre es complicada, porque en Occidente vemos, y los turcos se quejan de ello, no sin razón en muchas ocasiones, de que vemos lo que se maltrata a las minorías cristianas en el mundo otomano, pero no nos acordamos de lo que se maltrata a las minorías otomanas en el mundo, vamos a decir, occidental de la época. Por ejemplo, Mustafa Kemal siempre recordaba, ¿no?, que los refugiados otomanos, musulmanes, que habían sido expulsados de los Balcanes durante las guerras balcánicas, pues bueno, que eran un recuerdo de la patria perdida. Él es un hombre que ha perdido su patria. Mustafa Kemal nace en Tesalónica y Tesalónica deja de ser otomana para ser griega ya desde la Primera Guerra Balcánica, en 1912. Nos encontramos ante una situación terriblemente complicada, de una historia muy complicada en el siglo XIX, el Mediterráneo oriental. El Mediterráneo siempre ha sido, en Oriente especialmente, un lugar de tensiones, lo dice Heródoto ya desde que empieza su historia, ¿no? Es decir, estamos ya en el siglo V y nos podemos remontar incluso a la Ilíada, ¿no?, a las tensiones entre Asia Menor y el continente. Pero bueno, eso ya vamos a dejarlo, que está muy lejos, ¿no? Aunque hay, por ejemplo, historiadores griegos que siguen afirmando esto, ¿no? Hay historiadores griegos que dicen que la guerra del Peloponeso aún no se ha terminado, que seguimos ahí en el dijasmos. Bien, la gran idea, una cosa que impulsó ideológicamente el movimiento griego de conquista hacia territorios que pertenecían al Imperio Otomano cuando Grecia se independiza, es el hecho claro y manifiesto de que el Imperio Otomano tiene estas dimensiones, ¿no? Inicialmente, aquí con sus divisiones administrativas en Baliatos, Acagacos y Kazás, ¿no? Y en ese momento
En Grecia se independiza, estalla un levantamiento en Grecia en el año 21 del siglo XIX y logrará en la independencia de los griegos con el Protocolo de Londres, uno primero en el 30 y otro en el 32, que ya delimita las fronteras de forma clarísima, con unas fronteras, en fin, que no tienen nada que ver con las fronteras de la actualidad. Ahora veremos enseguida un mapa. En ese momento, en esa situación, los griegos se encuentran con que en el Estado griego, en el nuevo reino de Grecia, que será un reino, no será un Estado republicano como muchos griegos querían entonces, la mayor parte de la población griega vive fuera de Grecia. Es decir, es ciudadana, es súbdita del Imperio Otomano. Aparte de que puedan vivir luego en otros sitios como Viena, París o Londres. Pero, en fin, antes de pasar a eso, quería decir que es cierto que podemos decir, como se dice, que con la guerra de Esmirna, la pérdida de Esmirna, la expulsión de los griegos, desaparece el helenismo de Asia Menor. Es cierto que la gente creadora de nueva cultura desaparece de Asia Menor, pero los griegos siguen presentes en Asia Menor por donde quiera que uno vaya. Es decir, es imposible borrar casi 3.000 años de presencia griega en Asia Menor. He puesto simplemente a modo de ejemplo un par de diapositivas del teatro de Éfeso y del templo de Apolo en Mileto, pero que son un par de ejemplos, y hay una cosa que publican en Estambul, que son las guías arqueológicas de Homero, llevan 12 publicadas, 12 volúmenes, y están dedicadas al estudio de todas las zonas arqueológicas griegas por toda Asia Menor. Trabajos que hacen arqueólogos turcos, de universidades turcas. En muchas colaboran también universidades de otros lugares, americanas especialmente, y alemanas, ¿no? Pero es decir que todo esto se conserva porque lo conservan especialmente arqueólogos turcos que a veces se tienen que pelear con sus propias instituciones en ocasiones, ¿no? Pero bueno, los arqueólogos siempre lo tienen mal con la administración que quiere hacer obras en muchos sitios, ¿no? Aquí también tenemos esos problemas a veces. Yo soy de Vitoria y estos días ha habido un lío porque ha aparecido un lugar arqueológico donde se quiere construir encima. Esa tensión siempre va a haber con la arqueología. A veces yo creo que se cargan las tintas cuando se echa la culpa a la administración turca, porque no es así, es en todas partes del mundo igual. Y la gran idea, lo que hemos dicho, Grecia se independiza en el año, definitivamente, ya como Estado se queda constituido en el 32, con sus fronteras delimitadas por un tratado que se acepta por el gobierno otomano, con el Tratado de Constantinopla. Y la línea, como ven, es la que pone ahí en el año 32, la línea del 32. Ahí es donde se quedan las fronteras de Grecia, cuando Grecia pasa a ser un Estado independiente como tal en ese año, el 32. La Grecia que vemos en la actualidad es la Grecia que quedó después del Tratado de Lausana. El Tratado de Lausana, que es el que sigue a la derrota en Esmirna, a la derrota de la guerra entre los turcos kemalistas y los ejércitos griegos que se encuentran en Asia Menor. Y no solo en Asia Menor, porque la guerra también no acaba ahí del todo, hay unas escaramuzas todavía hasta el Tratado de Lausana en la Tracia oriental. Bien, así las cosas, los griegos lo que nos encontramos es con que se va a generar lo que se llama la gran idea, la megalli idea, que es un movimiento irredentista. Hay una aspiración del mundo griego a que todos los griegos que en el mundo existen, vecinos por lo menos, pasen a formar parte, junto con los territorios que habitan, de ese Estado griego nuevo. Bueno, eso simplemente ya un conflicto con su vecino, que es en ese momento el Imperio Otomano. Más adelante tendrá más vecinos con los cuales también habrá sus tensiones, ¿no? Esa es la situación y en ese momento nace esa idea irredentista que todos los griegos van a tener en su mente durante un siglo.
por ponerle un límite. Todavía hay gente todavía que se cree lo de la megalla idea, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente así en todas partes del mundo, ¿no? La megalla idea, como dice un estudioso griego, se terminó el año 23. Se murió, de hecho tiene un librito muy bonito, Sotiris Risas, es Totelos tis megallis ideas, y 1923 es el final de la gran idea como idea ideológica que mueve el mundo griego. Que haya gente que todavía sea esgrima, algo así, pero bueno, es más folclore que un hecho real en la actualidad, ¿no? Pero en aquel entonces, en el siglo XIX, hasta el 23, la megalla idea es algo que está metido hasta los tuétanos del mundo griego. Luego hay que matizarla, indudablemente. No es lo mismo la megalla idea de unos y de otros. Hay gente que entiende que la megalla idea es recuperar territorios donde la mayoría es griega, esos territorios de mayoría de población griega, y hay gente que piensa que hay que restaurar el Imperio Bizantino y poner la capital de Grecia en Constantinopla, en Estambul. Bueno, siempre hay sus extremos en todos los movimientos, ¿no? Este es el mapa que las fuentes británicas dicen que presentó Venizelos en el año 1919, después de la Primera Guerra Mundial, en la Conferencia de Paz de París, para reivindicar territorios para Grecia. Este es el mapa, es decir, ahí vive población griega, ese territorio lo reivindico yo para Grecia, cuando se van a repartir el Consejo de los Cuatro, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Francia se van a repartir el Imperio Otomano. Grecia dice, a mí me tenéis que dar esto por mi participación en la guerra, o esto es a lo que aspiro. Luego pues se quedará en menos y las circunstancias históricas harán que sea incluso menos. Pero esa era la aspiración griega, lo que presenta Venizelos pidiéndoles a los cuatro, al Consejo de los Cuatro, que son Woodrow Wilson, Clemenceau, Lloyd George por Inglaterra y Orlando, no me acordaré el apellido, lo tengo por ahí apuntado, el italiano. Bien, ahí en el mapa de la derecha se ven las zonas verdes claras de la derecha, que es la Tracia oriental y la zona de Esmirna. Esas son las zonas una de las zonas que tuvo Grecia bajo su control durante el periodo del 19 al 23 y que pasarán a formar parte de Turquía, de la República de Turquía, en el año 23 con el Tratado de Lausana. Antes ya las ha tenido que abandonar Grecia, en el 22 Esmirna, y pocos meses después, a principios del año siguiente, ya ha tenido que abandonar también la Tracia oriental, ¿no? Grecia, aún así, salió beneficiada desde el punto de vista territorial de la Primera Guerra Mundial, porque pasó a tener la Tracia occidental, que no tenía antes. De las guerras balcánicas, Tracia occidental había quedado bajo dominio búlgaro. Otra cosa es la pérdida de población, es decir, eso sí, los griegos que vivían en esos territorios hay lugares donde se dice expulsados, ¿no? Hay un intercambio de poblaciones, se llega a un acuerdo entre los kemalistas y los griegos para hacer un intercambio de poblaciones. Claro, para el que abandona su casa se siente expulsado, por mucho que le digan, pero bueno, lo mismo que se siente expulsado. Luego hablaré de dos casos muy importantes para mí, para ver hasta qué punto llegó el desplazamiento de poblaciones en ese momento, de un grupo de musulmanes de la zona del Épiro y un grupo de cristianos, grecocristianos de habla turca, de la Capadocia, los queramailides, que fueron mandados a Grecia, que son casos ya extremos, pero vamos, muchísima gente se encontró en situaciones así. Hubo gente que no
se desplazó, que no desplazaron en ese movimiento, como fue la comunidad griega de Constantinopla en aquel entonces, o los musulmanes de Tracia occidental. También se quedó por el Tratado de Lausane en su sitio la población griega que vivía en Imbros y en Ténedos. Bien. El hombre que... La idea redentista de que todos los griegos que vivían fuera de esa Grecia independiente pasaran a vivir en Grecia estaba en el ambiente, y el que le da ese nombre con la que nos conocemos, Megali Idea, la gran idea, es este hombre, Yannis Koletis, el que vemos ahí vestido de pirota, aunque esté de embajador en París en ese momento, Yannis Koletis, que crea un paradigma de lo que es vamos a decir, un individuo de los Balcanes de la época. Yannis Koletis es célebre porque ese título que pone a esa idea, ese nombre que da a esa idea que todo el mundo tenía en mente, de gran idea, la da un señor que es el primer ministro constitucional griego, en el año 44, y en una asamblea donde se está discutiendo uno de los artículos de la Constitución del 43, del año anterior. Y es el artículo 3º, que es este artículo, que aquí el artículo está resumido, luego en la Constitución, pero donde decía que los griegos son iguales ante la ley y contribuyen indistintamente a las cargas públicas, según sus bienes. Solo los ciudadanos griegos son admitidos en todos los oficios públicos. Ciudadanos son los que adquirieron o adquirirán la condición de ciudadanos según las leyes del Estado. Esto supuso unas tensiones enormes en el mundo griego porque había una disputa entre los autóctonos griegos, autóctonos que vivían en el Estado griego, y los griegos heteróctonos, que eran de fuera del Estado griego. Uno de los grandes historiadores griegos, Paparigópulos, de la época, era nacido en Constantinopla y perdió su puesto de funcionario porque no era griego autóctono. Es decir, esas tensiones las había en Grecia. Los paleoeladitas, los de la vieja Grecia, no veían con buenos ojos que en Grecia trabajaran los griegos de fuera. Hubo muchísimas tensiones, y este hombre es curioso porque el hombre que reflexiona sobre esto, discutiendo sobre este artículo constitucional en la asamblea griega y habla de la gran idea, es Yannis Koletis, y Yannis Koletis es un bálaco de Sirraco, que si alguno conoce el pueblo, es un pueblito del Épiro, perdido entre montañas, ahí en Chumerca. De ese pueblo ha salido este hombre que habla una lengua materna que no es griega, que es una lengua de origen latino, que es el bálaco. Que luego será el griego, claro, él se considera griego, que ese es otro problema, ¿qué se considera uno? Hay muchísima gente en los Balcanes entonces que, siendo lo que fuera, se podía considerar griego o cualquier otra cosa. Hay un caso muy tenso que se da entre la población búlgara de la Tracia, donde había búlgaros, es decir, gente de lengua eslava, que se consideraba griega, y gente búlgara de lengua eslava que se consideraba búlgara, dependiendo a la iglesia que fuera, si iba a la iglesia búlgara o a la iglesia ortodoxa, greco-ortodoxa. Y ahí, con el intercambio de poblaciones, hubo las tensiones, porque sí, vamos a echar a todos los búlgaros que se vayan a Bulgaria, y los búlgaros que se sienten griegos, ¿qué hacemos con ellos? Oiga, que yo soy griego, aunque hable búlgaro, ¿no? Eso en los Balcanes fue un drama, pero un drama para todas las poblaciones. Ahora, claro, como se ha homogeneizado todo el mundo casi, pues eso se ha ido olvidando. Pero vamos, pensemos lo que tuvo que ser en el fin del siglo XIX y principios del XX en ese territorio. Bien. Turquía, el Imperio Otomano, estamos en el siglo XIX, es el Imperio Otomano. Turquía es una cosa muy reciente, del año 23. El Imperio Otomano, claro, está en declive desde bien entrado ya el siglo XVIII, tiene muchísimos problemas de todo tipo, ¿no?
no logra. Claro, el mundo está cambiando, se viene encima la revolución ilustrada, las revoluciones en Occidente, la revolución industrial, y todo eso va a cambiar el mundo, y los que son sus convecinos y más poderosos en ese momento son Inglaterra, Francia, Rusia, que además Rusia tiene unas aspiraciones muy grandes en el mar Negro, es decir, y el Occidente en muchos aspectos va a apoyar al Imperio Otomano contra Rusia, aunque sean aliados luego en otro lugar contra Napoleón. Lo van a apoyar, van a sostener el sultanato otomano porque no quieren que los rusos pasen por los estrechos. Quieren que los rusos, como se decía en aquel entonces en las fuentes inglesas y francesas, no queremos que los rusos entren en mares calientes. No querían la presencia de los barcos rusos en el Mediterráneo. Que sí la hubo, ¿no? Pero con muchas tensiones, muchísimas guerras entre Rusia y Turquía y el Imperio Otomano. Muchísimas guerras, además guerras feroces. Los rusos, los zaristas rusos, no tenían contemplación ninguna con la población musulmana en territorios como Crimea, lo que es hoy Ucrania, en fin, se les expulsaba. Todavía hoy se puede encontrar cosacos turcos en la actualidad, quiero decir, en la zona del Mar de Mármara, en pueblos del Mar de Mármara, que son gente que se expulsó entonces en las guerras ruso-otomanas de finales del XIX, que siguen conservando además costumbres cosacas. Y la lengua cosaca, una lengua tártara, aunque ellos son hoy ciudadanos turcos. En ese estado de cosas, el Imperio Otomano intenta hacer muchísimas reformas y comienza lo que se llama el Tanzimat, que es un periodo de reformas, en fin, muy largo, históricamente se data entre el 1839 y 1836, con muchísimos avatares a lo largo del tiempo, generando muchísimas tensiones. Solo voy a hablar de un elemento importante que se encuentra en el Tanzimat en varias ocasiones, que se legisla, ¿no? Cuando se legisla se hace esto, bueno, Carmen pronunciará bastante mejor que yo el turco, el Gülhane Hat Sherif, ¿no? Que los propios musulmanes de la época le llamaban Gülhane Hat Sherif, es decir, entre el edicto noble de la Casa de las Rosas, los musulmanes le llamaban el edicto noble de la Casa de las Cenizas, porque no iba a tener ningún efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a generar muchísimas tensiones. El Tanzimat, una de las cosas que se proponía en el proceso ese de modernización de los sultanes que querían llevar a cabo en el Imperio Otomano, era que todos los ciudadanos fueran, como dicen las constituciones occidentales, iguales. Y no se puede ser igual en ese momento en el Imperio Otomano. Generó terribles tensiones en el mundo islámico, en el mundo musulmán, porque los musulmanes les parecía algo que no podía ser, que ellos fueran iguales que un cristiano. Los cristianos son reades, son jimíes, son de todo, menos iguales a nosotros, ¿no? Ahora, eso generó muchísimas tensiones y fue envenenando el ambiente entre las comunidades. Ya se va generando tensiones que ya había, que venían de lejos, venían de muy lejos, porque en los Balcanes las tensiones habían sido muy grandes y seguían siendo muy grandes, con diferentes grupos cristianos, ortodoxos o no ortodoxos. Había habido tensiones especialmente con Rusia, y todo lo que se movía con Rusia en lo que era Valaquia, lo que era Rumanía, todo ese territorio, la Ucrania, Crimea, Georgia. En todos esos territorios habían habido muchísimas tensiones, con ya desplazamientos de poblaciones, que, como hemos dicho, que el imperio zarista imponía a punta de bayoneta. Así de claro, ¿no? Muchísimos, ni sabemos la gente que se expulsó de territorios zaristas al Imperio Otomano, ¿no? por ser musulmanes. Bien, ese es el artículo 6 del firmán del sultán, el primer Tanzimat, el primer momento del Tanzimat, que
que decía eso, que expresaba la voluntad general de que todo el mundo sea igual, que todo el mundo acceda a los empleos públicos, que todo el mundo contribuya a hacer leyes como todo el mundo. Este es una foto de la primera edición del Tanzimat, que se hacía en bilingüe, en turco, en lengua turca de época otomana, y en francés, y este es el sultán que firma el edicto. En el año 1856 se vuelve a sacar un nuevo firmán que vuelve a reconocer estos mismos derechos, subraya y quiere decir que se va a impulsar y se va a hacer todo lo posible porque se materialicen esas órdenes, ¿no? Porque había pasado en el Imperio Otomano algo que tampoco nos es ajeno a nosotros. Nosotros vivimos en un territorio que se ha hablado durante muchísimo tiempo en la historia del pase foral. Es decir, la ley se acata pero no se cumple. Pues aquí pasaba igual, la ley había un edicto del sultán que decía que había que hacer esto, pero luego las cosas se hacían o no se hacían, ¿no? Aquí tenemos otra vez, en ese firmán de 1856, que se decía y se insistía además en el artículo primero, se dice las garantías prometidas y concedidas a todos nuestros súbditos en el anterior, del 39, y por las leyes del Tanzimat, sin distinción de culto para la seguridad de su persona y bienes. Es decir, tenemos que volver a insistir en que esto, a ver si lo podemos materializar. Nuevamente hay muchísimas tensiones. En 1876, años después, ya se ha puesto fin, vamos a decir, a lo que se llama en la historiografía otomana el Tanzimat, pero hay otro movimiento muy fuerte dentro del mundo otomano, entre los ilustrados otomanos, que quieren que el Imperio Otomano pase a ser una monarquía constitucional y promueven la creación de una constitución, la primera ley, ellos la llaman en turco de la época, ley fundamental, ¿no? Kanun, esa palabra, claro, es un préstamo occidental, canon, ¿no? Un canon, una ley fundamental, que perseguía la creación de una monarquía constitucional y parlamentaria de tipo europeo. Pero la situación en ese momento es muy tensa en el Imperio Otomano, están también guerras con tensiones muy grandes con Rusia, que van a acabar otra vez en guerras, y el sultán aprovecha la ocasión el mismo sultán que ha firmado la Constitución, que ha convocado elecciones, que ha creado la primera asamblea parlamentaria otomana, a los 2 años la cierra sin edil y restaura el absolutismo. Tampoco debe extrañarnos, ¿no? Tampoco debe extrañarnos porque se había hecho revoluciones en Occidente y el Congreso de Viena del 16 y del 15 y el 16 restaura todas las monarquías absolutas en España, por ejemplo, y en Francia, y en multitud de sitios. Es decir, los movimientos de creación de estados, vamos a decir, más progresistas, parlamentarios, democráticos, van respondidos por movimientos que quieren conservar la tradición anterior de estructuras, vamos a decir, entre comillas, absolutistas. Nunca acaba de ser lo mismo, nunca acaban de ser lo mismo, por más que quieran, siempre hay cosas que se quedan ahí, quedan restos de algo nuevo que no se puede evitar. La historia en eso, los movimientos históricos, los fenómenos históricos, acaban por llevarse las cosas por delante, lo quiera uno. No puede resistirse, pero las cosas cambian. Y va a cerrar la asamblea y va a estar en el poder años, hasta la revolución de los jóvenes turcos en 1908. No va a haber en Turquía esa constitución, no va a implementarse esa constitución, va a estar la asamblea cerrada. Y les he puesto una tarjeta postal de finales del siglo XIX, donde se saludaba la Constitución otomana, y también para llamar la atención de una cosa, el ángel ese que lleva el cartel, ¿no? Diciendo, en fin, libertad, igualdad, fraternidad, lo tiene en bilingüe, turco-griego.
y es una postal de Estambul. Claro, la población, muchísima población en el mundo otomano es griega, es decir, griega, armenia, circasiana, hay gente, kurdos, hay mucha gente, bueno, y en fin, y las tensiones entre todos ellos son grandes. Entre todos ellos, cuidado, entre todos ellos unos con los otros y entre ellos internamente, porque a veces de eso nos olvidamos. Es decir, decimos, los griegos tienen sus, vamos a decir, enfrentamiento con los turcos. No, los griegos del Ponto tienen enfrentamientos con los griegos del Ponto. A la vez que tienen enfrentamientos con los otomanos o con los turcos en el Ponto, los tienen entre ellos, los pontios de Oriente con los pontios de Occidente, los pontios de una clase social con los de la otra. Es decir, las tensiones son terriblemente complejas, ¿no? Entre turcos, ¿no? Cuando se habla de los turcos kemalistas, hay 150.000 musulmanes turcos que no pasan el intercambio de poblaciones de Grecia a Turquía porque no pueden volver a Turquía, porque esos 150.000 turcos se han marchado con los griegos porque han apoyado al ejército griego en Turquía, y porque había turcos que eran antiquemalistas dentro del movimiento en Asia Menor. Es decir, las cosas son terriblemente complejas, casi de pueblo en pueblo pueden cambiar las circunstancias, ¿no? Y las alianzas entre grupos. Bien, pero así, y Abdulhamid, que es este sultán que ha aprobado la Constitución y luego la ha caducado, vamos a decir, lo ha cerrado, ha dejado de sacarla adelante o de implementarla. En la propaganda occidental se le llamaba el Rojo, y no por sus inclinaciones políticas, sino por sanguinario, a causa de que fue responsable él de matanzas de armenios que se produjeron durante la última fase de su gobierno, a finales del siglo XIX, ¿no? Bueno, así se le representaba en Occidente a este hombre. En esas circunstancias de tensiones muy grandes, que hay tensiones muy grandes, pensemos que en ese momento, en ese periodo de principios del siglo XX, las tensiones son algo que está extendido por todo el mundo. Vamos a pensar, no, la revolución de los jóvenes turcos, al año siguiente hay una revolución, un levantamiento de oficiales griegos que derroca al gobierno porque no es progresista. Imagino los helenistas que hay aquí sabrán que existe el movimiento de Gudí, ¿no? Que se da, que es también una sublevación revolucionaria de un sector de la oficialía joven en el ejército griego. En el 1905 se ha producido la primera sublevación bolchevique comunista roja en Moscú y en el mundo zarista. Es decir, las revoluciones, las tensiones, en Alemania hay muchísimas tensiones con el Partido Comunista, todavía no comunista, socialista todavía entonces, hasta que aparezca la Liga Spartacus más adelante, ¿no? Pero todo ese principio del 19, pero al final del 19, principios del 20, las revoluciones están en todas partes. Hay muchísima gente joven que tiene unas ansias de otra cosa distinta, de unos estados distintos, y en ese momento, en ese ambiente, va a haber una revolución en el Imperio Otomano que se llama de los jóvenes turcos, porque sobre todo eran estudiantes de derecho, gente de estudiantes de derecho y oficiales de bajo rango, jóvenes oficiales del ejército otomano, sobre todo de la zona, vamos a decir, europea. Se produce sobre todo en Tesalónica y en el tercer ejército, que son los que están desplazados sobre todo para contener las tensiones que hay, especialmente en los Balcanes, en el territorio que hoy llamamos Macedonia del Norte y esa zona. Que hay tensiones muy grandes porque hay peleas entre los grupos distintos, entre griegos, búlgaros, turcos, válacos, pomeracos. Hay una guerra continua de entre pueblos por ver quién se hace con el control del territorio. En ese instante, en esa situación, hay una rebelión de este movimiento, ¿no? que promueve una insurrección en el año 1908,
Y, bueno, su lema, ¿por qué llevan a cabo la insurrección? Lo dicen: combatir las injusticias y forzar al gobierno a restaurar la Constitución de 1876. El 24 de julio se lee la proclamación, Irade, lo llaman así. Irade es voluntad en turco, más que proclamación. Es decir, la voluntad de cambio es lo que quieren expresar de la Constitución del 76 y queda restaurada, ¿no? Queda restaurada. Se proponen los jóvenes turcos llevar a cabo unas reformas liberales de corte occidental y de un fuerte contenido secular. Es decir, hay un proceso de generar un Estado más secularizado. Luego eso se encontrará con una realidad muy distinta y les llevará a ir cambiando y adaptándose a las circunstancias. Esta es una postal conmemorativa de la revolución de los jóvenes turcos, donde, una vez más, está en bilingüe, es decir, en turco otomano con griego debajo. Podéis encontrar postales de estas con turco otomano y kurdo, turco otomano y armenio. Es decir, hay un momento, en ese momento, en el movimiento de los jóvenes turcos, enorme, de crear un Estado moderno donde los súbditos sean ciudadanos otomanos, donde todo el mundo sea ciudadano otomano en un primer momento. Que todos los ciudadanos sean ciudadanos otomanos, sean de la religión que sean del credo que sean lo que sean. Eso, desdichadamente, no fructificó. Las tensiones que se crean, hay una contrarrevolución, sobre todo promovida por ciertos sectores mayores del ejército, de los viejos oficiales y de sectores más conservadores del mundo islámico, de la religión musulmana, que, en fin, acaban produciendo una contrarrevolución en 1909 que será ahogada o reprimida por el ejército y contenida por el ejército, que tendrá que intervenir y va a intervenir ya. Ese es el momento en que el ejército de la época va a intervenir en la política otomana y luego turca hasta épocas bien recientes, ¿no? Todavía está muy presente el intento de golpe de Estado de unos militares al gobierno de Erdogan, ¿no? Es decir, que no es algo ajeno. Eso está ahí presente. El ejército quiere tener una actividad muy grande, un peso muy grande en la política de la época y la va a tener posteriormente. El movimiento kemalista, la mayor parte de los dirigentes son militares. El grado militarista es enorme de esa dirección del Estado turco que van a hacer. Es decir, es como la España de Franco. La España de Franco también estaba en manos, sobre todo, de militares. Otra cosa es que luego pasarán poderes a tecnócratas de otro tipo, ¿no? El peso del ejército va a ser cada vez mayor en este mundo, ¿no? Con lo que tiene eso también de riesgo. Tenemos que pensar que los ejércitos de esa época de democráticos suelen tener bastante poco, ¿no? No tenemos más que ver en la historia de nuestro país, no tenemos que irnos a buscar ejemplos muy lejos, ¿no? Y una de las tensiones, uno de los elementos que va a crear una tensión enorme dentro del mundo otomano es cuando los jóvenes turcos aparecen con el lema de la liberté, égalité, fraternité. Presentan liberté, égalité, fraternité y lo traducen al turco otomano de la época y se encuentran con la oposición de todos los musulmanes o de casi todos los musulmanes de la época, porque claro, la palabra que utilizan para fraternidad es lo que los musulmanes utilizan para decir la fraternidad islámica. Y un musulmán no puede ser fraterno con alguien que no es musulmán. Entonces, y se ven obligados al final, después de muchísimas tensiones, los jóvenes turcos a cambiar el liberté, égalité, fraternité por un liberté, égalité, justicia. ¿Fraternidad islámica no es fraternidad entre musulmanes? ¿Fraternidad islámica no es fraternidad entre musulmanes? Eso estoy diciendo. Claro, es que en los súbditos otomanos hay un 30% de población que no es musulmán, ¿no? Entonces, claro, les están diciendo, no, somos todos hermanos.
¿no? Dice, no, oiga, Uhubet Islamille es la fraternidad islámica, es que existe hoy, y en español se suele traducir muy a menudo, los hermanos musulmanes. O sea, un cristiano no puede ser hermano musulmán, ¿no? Entonces eso generó unas tensiones enormes y estos hombres, que eran en su mayor parte gente muy secular, partidario del movimiento muy secular, se encontró en la obligación, para no generar más tensiones, de quitar el fraternidad y poner justicia en lugar de fraternidad. Pero esas tensiones que venían de lejos, venían desde el Tanzimat, la igualdad de los súbditos de ser iguales, que no se podía entender por el mundo musulmán, la igualdad. Y además nos encontramos con que todo a lo largo del siglo XIX, incluso de antes del siglo XIX, desde los primeros enfrentamientos con Catalina la Grande del Imperio Otomano, se habían impuesto una serie de privilegios, las capitulaciones dentro del Imperio Otomano, que habían hecho que el capital occidental se introdujera en todas partes, en el mundo otomano. Todos los ferrocarriles en este momento que se están construyendo en el mundo otomano son de capital francés, de capital inglés. Los alemanes que quieren entrar y van a ser también unos individuos, un Estado que tenga mucha responsabilidad en las tensiones entre todos los que viven en ese territorio. Los alemanes quieren desplazar a los franceses y a los ingleses. Entonces, bueno, los franceses y los ingleses han utilizado para sus trabajadores y para sus, vamos a decir, para sus representantes en el mundo otomano, sobre todo a armenios, a hebreos y a griegos. Muy pocos musulmanes trabajan para los ingleses y los franceses o para las empresas inglesas y francesas. Eso también genera una tensión económica muy grande, ¿no? Los musulmanes verán que su trabajo se queda reducido o a la agricultura o a ser funcionario del Estado o ser militar. En esa revolución industrial que lleva encabezada y dirigida por el capital occidental, digo sobre todo francés e inglés en el primer momento y ya posteriormente el alemán, se encuentran desplazados. Y los alemanes que lo ven dicen, no, yo voy a contratar musulmanes turcos, otomanos. Y ahí va a entrar también a generarse una tensión muy grande y por eso no es de extrañar que el Imperio Otomano acabe entrando en la Primera Guerra Mundial del lado alemán. El lado alemán, a los alemanes a los que les han encargado que acaben el ferrocarril que va a Bagdad, en el Imperio Otomano. ¿Sí? Hay unas tensiones económicas también muy, muy grandes. Y además las capitulaciones eran privilegios para las empresas occidentales dentro del mundo otomano, eran colonias. Es decir, Lenin lo llamaba que era un imperialismo, y es cierto, es un acto de imperialismo tremendo porque la gente, un holandés que trabajaba en Esmirna con todos sus trabajadores griegos, armenios o lo que fueran, no tenía que responder ante la ley otomana. Es decir, las capitulaciones decían eso, que él sí tenía que responder ante alguien, era ante la justicia holandesa y sus trabajadores también. Es decir, eso generó unas tensiones tremendas en el mundo otomano. Y todo eso se va mezclando, se va generando una bomba, una tensión económica, social, política, religiosa entre los diferentes grupos. Y como lo representamos incluso en Occidente ya, cuando se produce la revolución de los jóvenes turcos en este periódico, vemos ahí, porque en esa circunstancia, cuando hay una tensión muy grande, hemos dicho la contrarrevolución de 1909, el Imperio Otomano está, en fin, que no está para preocuparse de lo que pasa alrededor, ni en sus márgenes, está bastante que tiene con organizar que no se le caiga su propio Estado. ¿Y qué hace Austria? El Imperio Austrohúngaro se queda con Bosnia-Herzegovina, se la coge. Y ahí ven en la imagen cómo está el emperador austrohúngaro llevándose
Bosnia-Herzegovina y el emperador zarista llevándose Bulgaria, en la época del paneslavismo. Estamos en ese momento. Y en la de la derecha vemos cómo otros dentro del Imperio Otomano se quieren repartir a ese Imperio Otomano. Tenemos ahí a búlgaros, tenemos a griegos, a cretenses, a serbios, ¿no?, queriéndose llevarse un trozo de ese Imperio Otomano a que le van cortando los miembros, lo van desmembrando, ¿no? Eso va a generar unas tensiones enormes porque los jóvenes turcos, que en principio tienen una idea otomanista, todo el mundo es súbdito del imperio, se encuentran con que ¿qué sucede aquí con todos estos que se quieren quedar con nuestra casa, nuestros sitios, lo que ha sido siempre nuestro? Y se genera esa tensión que va agravándose, va agravándose. Esas tensiones que están económicas, sociales, políticas, religiosas, que van germinando en ese territorio, en el Imperio Otomano, en el enfermo de Europa, que llamaban las potencias occidentales, que se lo querían repartir de una manera o de otra. Resulta que en esa circunstancia estalla en el 12 la Primera Guerra Balcánica. Estalla la Primera Guerra Balcánica y en la Primera Guerra Balcánica entra lo que se llamaba la Liga Balcánica, es decir, Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, contra el Imperio Otomano. Se ganará muchísimo territorio. El Imperio Otomano casi se queda sin territorio en Europa. De haber llegado hasta Viena, de repente se encuentra con que, yo tengo, a ver si vemos el mapa, es la línea, si ven la línea en el mapa a la derecha, ahí en Anatolia, en la Tracia Oriental, que va de Enos a Midian. Esa línea es cuando acaba la Primera Guerra Balcánica en el 13, en el Tratado de Londres se dice que todo al oeste de esa línea queda en manos de las grandes potencias acordar con los países beligerantes, no el Imperio Otomano, cómo se reparten el territorio. Los otomanos quedan al margen, los dejan fuera. Rusia, Italia, Francia e Inglaterra. Ellos van a decidir cómo se hacen las cosas ahí con ese territorio, el que se ha expulsado a los otomanos. Y no solo se ha expulsado al ejército otomano, a los funcionarios otomanos. Se calcula que 400.000 musulmanes de los Balcanes en ese momento se desplazan al territorio del Imperio Otomano. Estallará la Segunda Guerra Balcánica, que es muy breve, pero bueno, Bulgaria se siente humillada porque ella, que ha puesto más guerreros que nadie para este resultado, resulta que ellos consideran que se han llevado la parte menos importante. Y porque buscan sobre todo la salida al mar, buscan una salida al mar Bulgaria, y estallará otra guerra entre Grecia y Serbia con Bulgaria. En esa guerra, en esa circunstancia, también entran en guerra Rumanía y el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano lo que hará es recuperar lo que hay al norte de la línea que hemos dicho hasta la frontera con Bulgaria en ese momento, hasta lo verde, hasta el territorio verde que vemos. Ahora, para los turcos, para los otomanos todavía, es importantísimo porque es muy humillante para los otomanos que la ciudad de Edirne, Adrianópolis en griego, ¿no?, en griego bizantino, haya pasado a formar parte de Bulgaria. Edirne es la primera capital otomana en el suelo europeo, antes de que pasara a Constantinopla. Es decir, para ellos es humillante que hayan perdido lo que era para ellos una de sus grandes ciudades, su primera gran ciudad en Europa. Y eso fue terrible para ellos. Y hicieron lo imposible, por eso entraron en la guerra, casi como simbólicamente, para lograr recuperar esa ciudad. Y la recuperan. De hecho, no avanzan más allá. Cuando estalla la Segunda Guerra Balcánica, los otomanos lo que quieren es recuperar Edirne, no van más allá. Y podían haber ido, porque en ese momento Bulgaria estaba herida de muerte. Podían haber ido más al norte si hubieran querido. Pero también tienen muchísimos problemas internos,
en el Imperio Otomano como para... acaban de salir de una guerra donde han perdido, los han machacado militarmente, han perdido también a lo largo de todo el siglo XIX territorios enormes en toda Europa, han perdido el control del norte de África, Egipto es ya un protectorado inglés, es decir, todo está ya bajo control de las grandes potencias, incluso aquellos territorios suyos están, como hemos dicho, a través de las capitulaciones del capital occidental, también controlados por el mundo occidental, por el capital occidental. Entonces hay unas tensiones muy grandes dentro del mundo otomano. En ese estado de cosas, los jóvenes turcos, un sector de ellos, ¿no?, el famoso triunvirato de Enver, Cemal, Talat, que llegan al poder y están en el poder en ese momento, pues van a tomar unas decisiones que se llaman de ingeniería social, que se llama de turquificación del país. Es decir, y en un encuentro que tienen, curiosamente, en Tesalónica, antes de la Primera Guerra Balcánica, el ideólogo, gran ideólogo, uno de los grandes ideólogos del turquismo en Turquía, que es Ziya Gopal, dice que, bueno, que no vamos a poder, esta gente no pueden ser turcos, estos griegos, armenios, toda esta gente no puede ser turca. Estos podrán ser ciudadanos de nuestra Turquía, pero no son turcos. Es decir, ya empieza a crearse una idea de que son gente ajena a nuestro mundo, e incluso en ese mismo encuentro en Tesalónica, en un informe que sale de la época, se dice que todas estas gentes, todas estas minorías resistentes, es el término que utiliza el informe, habrán de ser reducidas, si no por la persuasión, por las armas. Ya está, claro, ellos se ven amenazados, es decir, consideran que es una amenaza toda esa población porque los consideran la quinta columna de los capitales y de las potencias occidentales, y occidentales meto también a Rusia, en ese momento. Y Rusia es un actor al que temen los otomanos ferozmente, tienen miedo de los ingleses también, de los franceses, de los austrohúngaros, pero a los rusos les tienen auténtico pavor, en serio, pavor, porque saben que, como va a pasar en cuanto estalle la Primera Guerra Mundial, que en 2 días están entre pisota. En 2 días les han quitado Georgia, les han quitado toda la parte oriental de Asia Menor. Es un ejército feroz el ruso. Y no se anda con contemplaciones. Nunca tuvo contemplaciones el ejército ruso, como lo vemos también en la actualidad. Es un ejército, en fin, que tiene una forma de moverse terrible, ¿no? Y en aquella época aún más. Y le temen, el temor, temen también a los ingleses, temen también a los franceses, pero a los rusos les tiene auténtico pavor. Y a los armenios, una de las causas de que la violencia otomana contra los armenios sea tan feroz es porque los consideran la quinta columna de los rusos en Asia Menor. Otra cosa es cómo se puede justificar estas matanzas y estas masacres. Ahí ya queda en la conciencia de cada uno, ¿no? Pero, es decir, además hay que decir que uno de los grandes animadores o impulsores de técnicas para acabar con la población armenia fue un alemán, Liman von Sanders, asesor militar de los turcos en la Primera Guerra Mundial, jefe de la asesoría militar turca otomana en la Primera Guerra Mundial. Y él les dijo, no puede haber en las costas ni en determinados lugares, es decir, lugares estratégicos del interior de Asia Menor, cerca de Rusia, no puede haber poblaciones que puedan colaborar con el enemigo. Entonces, ¿y qué hacemos? Pues se les desplaza, y voy a poner un mapa que lo publica un gran historiador turco, y este mapa de
todo el sistema de desplazamientos de las poblaciones armenias y también, no solo, que a veces nos olvidamos, de los cristianos asirio-caldeos, que también acaban desapareciendo más de 300.000, en esta misma vorágine, de a los enemigos que tengo en casa, a ver qué hago con ellos. Se les manda, pues les mandamos a uno con las manos en los bolsillos y le decimos: oye, pues mira, sabes, vas a salir de Samsunta, en el punto, y te vas a tener que ir hasta Alepo, en Siria, caminando, con lo puesto, en invierno, por Anatolia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que la mayor parte de la población se murió. Al que no le hicieron, al que no lo asesinaron, que no lo pegaron un tiro, lo ahogaron, lo tiraron al río, pues se murió o de hambre, o de miseria, o de extenuación, o de enfermedades. Las enfermedades en aquella época, el cólera, el tifus, acababan con todo el mundo. Entonces, es lo que se llamó la muerte blanca. La muerte blanca. ¿Sí? Yo pongo a 10.000 personas a caminar por Anatolia y si tienen suerte y sobreviven, oye, suerte que han tenido. Y si no, pues un problema menos que tengo, ¿no? Ni me tengo que ocupar de alimentarlos, ni de habituallarlos, ni de nada. Ahí se organizó todo un sistema para llevar a cabo esta política y el responsable mayor en la cúpula esta, en el mundo otomano, era Talat Paja. Talat Paja era el que además tenía toda una organización dentro del partido suyo de comunión, el comité para la unión, ¿no? Los unionistas que se llamaba la Taxilama Susa, ¿no? Que era la organización especial, que era una organización paramilitar, organizada por gente del comité y que respondía ante el comité, pero que se presentaban los representantes de esta sociedad o de este grupo en un lugar, en un pueblo o en un territorio, y les decían a las autoridades locales, militares o civiles, que en fin, que tenían que decirles y colaborar con ellos para que los armenios se fueran, ¿no? Hubo gente que colaboró y hubo turcos, otomanos, militares y civiles que se negaron. Los que se negaron, la mayor parte de ellos, los que tuvieron suerte, lograron escaparse o perdieron simplemente su cargo o su puesto, pero muchos de ellos fueron asesinados. O sea, un capitán en van que dice: no, yo como esto no, a mí me dan una orden como es debido, pero yo no saco aquí a los armenios porque me vengáis vosotros a decir que hay que sacar a los armenios. No, pues bueno, pues darse la vuelta y matarlo. Ya pondremos un capitán que obedezca lo que decimos. Es decir, que en eso también hay que decir que, en fin, que eran este grupo de gente que organizó esto, lo organizó contra quien fuera, de los nuestros o de los otros, ¿no? Ya como era aquello que decían en los grupos de izquierdas en ciertas épocas, que vienen los nuestros, ¿no? O sea, qué miedo que vienen los nuestros, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Nos encontramos con esa situación, claro, y ya os lo digo, esto está en el ambiente, ese proceso de a ver cómo hacemos para librarnos de esta gente que está al servicio, o puede estar al servicio de nuestros enemigos. Y, claro, la idea se la da a este hombre, el Liman von Sanders, el alemán, que dice: no, pues, oye, se les mueve, ¿no? Es decir, con una idea que luego hará una broma con ella Stalin, ¿no? En Yalta, ¿no? Cuando Winston Churchill le dice: es que tenemos el problema de las minorías. Y Stalin dice: ¿un problema las minorías? Sí, es un problema las minorías. ¿Qué hacemos con las minorías? Solo son un problema de transporte. Eso es lo que respondió Stalin, ¿no? Ya, pues lo había aprendido, ya lo sabían antes, que son un problema de transporte, ¿no? Stalin también se los llevaba a Siberia, a los gulags, en fin. Quiere decir que no han inventado cosas nuevas, ¿no? Otra cosa es la maquinaria moderna que permite hacerlo eso de una forma más feroz, cruel y extensa, ¿no? En esas circunstancias va a llevarse a cabo, sobre todo, ya lo digo, va a ser los más perseguidos por estas circunstancias, son sobre todo los armenios en el año 15, a partir del 15,
y los asirio-caldeos. También hay quienes dicen, historiadores, turcos además, que dicen que a los griegos no se les trató en un principio de forma tan brutal como se trató a armenios y asirios, porque en Grecia teníamos una situación, había una situación muy complicada, con una división, de la que vamos a hablar ahora enseguida brevemente, donde el Estado griego era neutral en la Primera Guerra Mundial. Y Alemania, que tenía relación estrecha con el rey griego, en ese momento Constantino, decía, si nos metemos mucho con los griegos, va a pasar Grecia al bando contrario al nuestro. No va a poder evitar el rey que no entre, que se mantenga la neutralidad, ¿no? Y en ese momento el Imperio Otomano teme a los griegos, sobre todo teme una cosa de los griegos, la flota griega. Los otomanos en ese momento no tienen una flota y los griegos tienen una flota, se mueven por el Egeo con cantidad de barcos, que es una de las cosas, por ejemplo, que Erdogan ha hecho, ¿no?, los últimos 30 años para crear una flota turca, que es por primera vez cuando los turcos han tenido una flota, ¿no?, con la política famosa del que es Mavi Vatan, ¿no?, de la patria azul, ¿no?, que lo han desarrollado. Curiosamente, el barco ese que tienen para hacer sondeos, ¿no?, se llama Abdulhamid II. Es decir, Abdulhamid II es ese que hemos dicho, al que le llamaban el rojo. En fin, también eligiendo pues, muy contemporizadores. Bueno, sea como fuera la cosa, en este momento eso se dice, pero también es cierto que se ha desplazado a las poblaciones griegas de la costa. Se ha desplazado y es cierto que la violencia no ha sido tan feroz como en el caso armenio o asirio, pero la ha habido también. Es decir, y además tenemos testimonios de incluso, esto es este que tenéis delante, Said Halim Bajá. Este hombre era visir, gran visir, ¿no?, en el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en el mundo hermano, ya el embajador alemán en la época en Constantinopla le dice, ya nos hemos ocupado de los griegos del litoral, no queda ni uno. Se lo dice así. Y eso lo transmite en su oficio el embajador a Berlín. Que me dice esto, el visir, el gran visir, ¿no? Y el de la derecha es Talat Bajá, que era la gran cabeza de toda esta organización, quiero decir, se le suele comparar con Himmler en el mundo nazi, ¿no? Yo no creo que se pueda hacer esa comparación. Esas comparaciones siempre son odiosas, las comparaciones, ¿no? Yo creo que él, sí es cierto que organiza todo esto, pero es al que le toca, oye, tú que eres el ministro de Interior, te toca arreglar este problema, ¿no? Pero todos los demás colaboraron. Ahí no se quedó nadie al margen. A este le tocó mandar los telegramas para que se hicieran las cosas que había que hacer. ¿Sí? Por cierto, este hombre lo mató un armenio el año 22 en Berlín, un joven armenio que decía que su familia le habían matado a los turcos, lo mató, salió sin cargos del juicio en Alemania y Talat Bajá estuvo muchísimo tiempo enterrado en Alemania, hasta el año 43. En el año 43, en un momento que la Alemania nazi quería ganarse a los turcos, les devolvió el cadáver de Talat y bueno, ahí hay fotografías de cómo se recibió a este hombre en Turquía. Y hoy está enterrado en el Monumento de la Libertad de Turquía, con un gran monumento allí, una escultura, en fin. Los Balcanes, las guerras balcánicas van a dejar una marca indeleble en los jóvenes turcos, que ya no va a haber vuelta atrás en sus ideas aquellas iniciales, otomanistas, de súbditos todos iguales. Se ha generado ya esta tensión tan enorme y además políticamente, bueno, pues ellos entienden que son eso, la quinta columna. Pero bueno, antes incluso de llegar a esa decisión, vamos a decir, de acabar con esas poblaciones de una forma tan feroz, ya habían dado pasos para ello con boicots económicos, utilizando
a sindicatos turcos, boicots para que no se compraran en tiendas de armenios, o no se compraran productos armenios donde estuvieran griegos, armenios o hebreos, pero hay una tensión enorme. Se producen también las expulsiones de gente de algunos pueblos. ¿Por qué? Dicen, tenemos que colocar a los refugiados musulmanes, los mujasíes que vienen de los Balcanes, y bueno, pues vamos a colocarlos en algunos sitios donde hay gente, echamos a esos, que son griegos o armenios o cualquier otra cosa, y les ponemos a los nuestros. Y se van a hacer cosas de esas incluso antes de que se tomen decisiones más tremendas como la del 15 contra los armenios y los asirio-caldeos. Y tenemos testimonios importantes, como es esta, que es antes incluso de que estalle la Primera Guerra Mundial. Se produce el saqueo de Focea, es una ciudad de Asia Menor, de población mayoritariamente griega, y los irregulares y bandoleros turcos entran, apoyados por policías locales, entran en el pueblo y lo saquean. ¿Por qué lo sabemos? Porque en aquel momento había una misión francesa de arqueólogos en Focea trabajando, y el jefe de la misión, que es Félix Arthur, escribe lo que vivió él y sacó fotos, y han quedado fotos, estas son de él, aquí los chetes estos llevándose cosas de las casas, en fin, y se han hecho exposiciones de sus colecciones fotográficas de la época, la gente escapando a Lesbos, que queda enfrente, era fácil escaparse a Lesbos si se tenía una barquichuela, y el artículo que escribe en una revista famosa de la época, Revue de Monde, ¿no?, donde cuenta su experiencia en ese momento cuando entran estos grupos de irregulares y de bandoleros en el pueblo, ¿no?, donde él estaba de misión. Esta es otra foto suya de cómo dejaron Focea en esa intervención. Esto sucede antes de que estalle la Primera Guerra Mundial. Aún todavía no ha estallado la guerra. La guerra lo que hará es estas tensiones, estas inclinaciones, pues bueno, llevarlas al extremo. Bien, una cosa que son... Estas son unas imágenes de la entrada de los griegos en Tesalónica, en la Primera Guerra Balcánica, a la derecha, y a la izquierda todo ese montón de fusiles que abandonaron los ejércitos turcos cuando abandonaron Tesalónica, ¿no? Hay que decir que se llamaba Hasim, se llamaba el general otomano que estaba al mando de Tesalónica, es el que transmite los poderes de la ciudad al ejército griego, y los búlgaros quieren que se lo den, que le dé las llaves de la ciudad a ellos, y él dice no, yo se las quité a los griegos, se las devuelvo a los griegos. Pues hubo muchísimas tensiones. Los búlgaros querían Tesalónica en la Primera Guerra, por eso luego las tensiones, porque ellos querían una salida al mar. La gran salida al mar en los Balcanes, en el norte, es Tesalónica, es el gran puerto. Tesalónica luego también está Kavala, ¿no?, pero es un puerto menor, ¿no?, comparado con Tesalónica. Y ahí como se va la línea que veíamos antes, a la izquierda, ¿no?, que se había dicho en la Primera Guerra Balcánica, que al oeste de esa línea quedaba para que se repartieran los vencedores, con criterio que iban a dirigir las grandes potencias, y con la Segunda Guerra Balcánica, pues los otomanos lograron recuperar un poco más al norte hasta la ciudad de Edirne, Adrianópolis. Ahí se ve cómo se quedará el mapa, el reparto, lo que va ganando cada uno en ese territorio de las guerras de los Balcanes, y luego pues vemos cómo a Bulgaria le corresponderá la Tracia occidental, ¿no? La Tracia oriental quedará en el Imperio Otomano, la Tracia occidental quedará en el poder búlgaro, con lo que va a generar también muchísimas tensiones de los griegos con los búlgaros, que siempre ha habido muchísimas tensiones. Desde época bizantina hay muchísimas tensiones con Bulgaria y los griegos. Aquí se va a dar la circunstancia, claro, que es que Bulgaria va a haber un momento, estamos en el año 14, ha estallado la guerra, y Bulgaria todavía no ha entrado en la guerra.
Bulgaria no ha entrado todavía en la guerra y los británicos y los franceses se dirigen a los griegos y les dicen: oye, cededles Kavala, la región de Kavala que veis ahí a la izquierda de la línea, toda esa zona, cedédsela a los búlgaros para ver si los búlgaros así se pasan a nuestra alianza. Claro, los búlgaros se pasarán a la alianza alemana, ¿no? Y ya se romperán las relaciones totalmente, ¿no? Pero en un principio se intentó seducir con eso. Cuidado, también a los griegos poco después se les intentará seducir para que rompan la neutralidad ofreciéndoles Chipre. Los británicos les dicen: no, si entráis con nosotros en la guerra os damos Chipre, que entonces estaba bajo dominio británico, hasta hace poco ha estado bajo dominio británico, todavía tienen sus bases en Chipre, ¿no? Y los griegos dicen que no. Bueno, ¿por qué dicen los griegos que no? A ver, es que Constantino, su rey, es un filogermano. Entonces, no quiere. Él entraría en la guerra por Alemania, pero no se atreve. No se atreve, ¿por qué? Porque se da una circunstancia terriblemente compleja. Además de las tensiones internas que hay en Grecia, se da la tensión de que, claro, Bulgaria ha entrado a favor de Alemania. El Imperio Otomano ha entrado a favor de Alemania y son mis grandes enemigos. O sea, me voy a liar con mis grandes enemigos. ¿Cómo se lo explico a mi población? Entonces elige la neutralidad, que le va a costar caro, porque los aliados británicos, franceses y rusos, italianos, no les parece nada bien. No les parece nada bien y es más, llegarán tropas francesas a desembarcar en Atenas en el año 16. Bien, esta es la situación de la posguerra balcánica, una situación de auténtico caos que está por todas partes, extendido. Todo el mundo tiene alguna herida que no sabe cómo curar y siempre la tiene que pagar otro, ¿no? Las heridas, ¿no? Siempre el responsable de nuestros males es otro, ¿no? Y es fácil buscarlo en nuestras circunstancias, ¿no? Porque las heridas son serias, muy serias, gravísimas, ¿no? Para todos, ¿no? Y estalla la guerra la pierde quien la pierde el bando, vamos a decir, alemán, y ahí los británicos, que se habían resistido siempre a la desmembración del Imperio Otomano por miedo a los rusos, acabarán cediendo, sobre todo por presiones norteamericanas. Los norteamericanos, que luego se retiran, claro, luego se hacen los suecos, después de organizarlo todo se hacen los suecos, ¿no? Como se dice popularmente. ¿Por qué? Porque cuando llega la conferencia de París, después de la Primera Guerra Mundial, y hay que repartirse el Imperio Otomano, Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, viene con 14 puntos reivindicando la libertad y los derechos de autodeterminación de los pueblos. Dice: los armenios, un Estado; los kurdos, un Estado; los turcos les dejamos un trocito en el centro de Anatolia; los griegos, no sé, con los griegos tiene recelos. Cuidado, porque el Senado americano tiene muchos recelos por darles territorio en Asia Menor a los griegos. Los italianos, toda la parte del suroeste de Asia Menor. Los franceses, la parte de Cilicia, fronteriza con Siria. Los británicos se quedan con el este, la zona de Mosul, Diyarbakir, todo el territorio petrolífero. Claro, los americanos dicen: vengo yo aquí, digo lo que hay que hacer, y ahí os quedáis con los lugares productivos, los demás. Dice: me retiro. Se vuelven a Estados Unidos y se vuelve a un periodo de esos americanos que suele haber de vez en cuando, que se vuelven sobre sí mismos, ¿no? O sea, la política norteamericana es conocida por eso, ¿no? Un periodo, un presidente es más expansionista, el otro más de quedarse en casa. Pues pasa esa situación. De hecho, en la conferencia de París se propone que los norteamericanos se hagan cargo, vamos a decirlo, de la creación del Estado armenio y de su protección, es decir, de desarmar a las divisiones otomanas que hay por la zona y que pueda hacerse un Estado armenio en lo que es hoy el este de Turquía. Los yanquis dicen que no, que ellos no están para esas cosas.
también se les propone que ellos sean quienes administren Constantinopla y los estrechos. Y también dicen que no, que ellos tienen bastantes problemas en casa como para ocuparse de eso, después de haber propuesto que se haga eso y haberlo puesto por escrito en el Tratado de Sèvres. Ya, en el Tratado de Sèvres se dice un Estado armenio, un Estado autónomo turco con derecho a independizarse, en fin, el Ponto, toda la zona donde habitan griegos del Ponto va a estar confederado con el Estado armenio. ¿Y a los turcos qué les queda? Les queda la zona desierta del centro de Anatolia, ¿no? De ahí se generan también una tensión nuevamente, y cuando desembarcan las tropas griegas en el 19 en Esmirna, pues eso aún más va a echar más leña al fuego en esa circunstancia. Y nos encontramos, es una circunstancia terrible. Están en negociaciones en la conferencia de París a ver cómo se reparten el Imperio Otomano. Y hay un momento en que, lo que he dicho antes, ese mapa que hemos visto que presentaba Venizelos en la conferencia, reivindicando una serie de territorios, nos encontramos con que Italia dice que esos territorios, había un acuerdo en San Juan de Modena, anterior, donde se decía que eso le correspondía a ella, que toda esa zona, toda esta Esmirna, le correspondía a ella. Y le dicen, oye, que no, que ese tratado ya no existe. Ese tratado, que era un tratado medio secreto, no existe. Y dice, ¿cómo que no existe? Claro, es que ahí había una cláusula que decía: los rusos hacen cargo de Constantinopla y los italianos de esa zona. Claro, los rusos ya no existen. Ha dejado de existir Rusia en el 19. Rusia se ha convertido en una Rusia bolchevique. Ya no existe el imperio zarista que ha firmado ese tratado, y los bolcheviques denuncian todos los tratados zaristas, ¿no? Todos. Pues automáticamente ese tratado no tiene valor. Ante esa circunstancia, ¿qué hace Italia? Se va de la reunión y desembarca tropas en Antalya y al sur de Éfeso. Entonces, los otros tres grandes, de los cuatro, ¿qué hacemos? Hay que contener, no puede aceptarse una política de hechos consumados sin haber firmado un tratado que estamos negociando. Entonces le dicen a los griegos, a Venizelos en concreto, el primer ministro británico, George, le dice: ¿tienes militares para poder desembarcar en Esmirna, en la zona de Esmirna, hacerte cargo de la zona de Esmirna? Y él dice: sí, inmediatamente. Y así se decide que los griegos desembarcan en Esmirna. Hay que decir que cantidad de altos funcionarios, técnicos, militares, políticos de todo tipo, estadounidenses, franceses, británicos, se oponen a que se haga eso, a que se les deje a los griegos desembarcar en Esmirna y se hagan cargo del territorio. Saben que la tensión entre turcos y griegos es tan grande, históricamente, que temen que pase, lo dicen. Hay un momento en que lo dice, hay un general, no me acuerdo cómo se llama el general, está por ahí apuntado, hay un general británico, un alto general británico, un almirante, de prestigio en el mundo británico, que a Lloyd George, cuando le dice que han dado el permiso para esa misión de desembarco de los griegos en Esmirna, le dice, antes de que se haya producido, días antes: ¿tú sabes que acabas de firmar una nueva guerra? Saben que va a estallar una guerra inmediatamente, que algo va a pasar, que está la situación terriblemente tensa con los griegos en Esmirna. Los griegos desembarcan en Esmirna, ¿no?, en 1919. Brevemente, antes de desembarcar en Esmirna, hemos hecho referencias a lo que es el cisma nacional en Grecia. Brevemente, esto se ubica en la época de la Primera Guerra Mundial, cuando hemos dicho de la neutralidad griega. Y cuando estalla la guerra, Venizelos, que es primer ministro, quiere entrar en la guerra con los británicos, él es muy pro-británico.
Y el rey, que es más filogermánico, quiere entrar con los alemanes. Se toma la decisión salomónica, ni con uno ni con otro, neutrales, ¿no? Pero hay muchas tensiones y acaba dimitiendo Venizelos. Se hacen otras elecciones y las gana de nuevo Venizelos. Se genera una tensión enorme, se vuelve a hacer... Venizelos permite que tropas aliadas británicas y francesas desembarquen en Tesalónica y el rey le obliga a dejar el puesto. Convocan elecciones y, en fin, se generan unas tensiones enormes en el mundo griego hasta tal punto que hay una sublevación de militares y gentes en el norte de Grecia y se crean dos estados, dos gobiernos en Grecia. El gobierno monárquico y el gobierno de, vamos a llamar, los venicelistas o de defensa nacional que se organiza en Tesalónica. Además, este gobierno de Tesalónica es apoyado por los británicos y los franceses. Y los franceses, para presionar a este gobierno, llegan a desembarcar en Atenas. Y ahí estos son los dos personajes en tensión dentro del mundo griego, el Venizelos a la izquierda y el rey Constantino I a la derecha. Estas fotos son la situación en Atenas cuando los destacamentos aliados se encuentran allí. A la derecha veis, en la siguiente están, los franceses con cañones apuntando a la zona de la Acrópolis, ¿no? ¿Ese Constantino es el padre de la reina Sofía? No. Y nos encontramos en esta situación que esto, más que generar, acabarán presionando y haciendo que abdique el rey, pero se generará una tensión tan enorme dentro del mundo griego que ese cisma, esa polarización se agudiza aún más. Además, el comportamiento de las potencias, cuando vieron que no podían controlar militarmente Atenas, tuvieron que retirarse, lo que hicieron es bloquear todos los puertos griegos de la zona monárquica, con lo cual provocaron una hambruna entre la población enorme. Es decir, hubo terrible, y la gente que vivía en esa zona acabó sintiendo un odio visceral por los aliados y por los griegos pro-aliados, británicos y franceses. Es decir, se genera una tensión enorme dentro de Grecia. En general, los historiadores griegos no suelen calificar el cisma, lo hablan del dijasmos, ¿no? Pero hay un historiador griego hoy, Mavrobordatos, que habla de guerra civil, lo califica de guerra civil. Es decir, es un estado en Grecia de guerra civil entre los que él llama los venicelistas y los antivenicelistas. Esa es la situación en ese momento. Acaba por abdicar este hombre porque la situación es insostenible, llega al poder Venizelos, se nombra al hijo de Constantino rey, que es más, no sé si es más pro-aliado, pero bueno, parece que cede a las presiones aliadas, más que su padre se va a Suiza, en fin, y este hombre se queda en el poder y nombra primer ministro a Venizelos. Con lo cual además se da en ese momento, coetáneo con eso, se da un avance de alemanes y búlgaros en el norte de Grecia y ya entra Grecia definitivamente en la guerra, oficialmente ya abandona la posición de neutralidad y entra en la guerra con británicos y franceses, que eso le llevará también a luego poder reivindicar algo en la conferencia de París cuando se requieran repartir el Imperio Otomano. Ahí se da una circunstancia compleja. Claro, los italianos van a esgrimir que antes había ese tratado que hemos dicho, que a ellos les correspondía la zona esa de Esmirna, y además dicen que, bueno, que sí, que Grecia estaba en la guerra, pero poco, que se apuntó muy tarde, ¿no? Y que a ellos les toca más, ¿no? En fin, estas cosas que pasan. Por cierto, cuando se da esta tensión interna en Grecia, he puesto ahí ese montón de piedras, que veis ahí. Ese montón de piedras se debe a un movimiento que hubo de los monarquistas y antivenicelistas en Grecia cuando la intervención francesa, que la Iglesia anatematizó a Venizelos, lo excomulgó. Y todos los seguidores del patriarca de Grecia, que lo había excomulgado,
se fueron cada uno a tirar una piedra contra Venizelos, es decir, una lapidación simbólica. Y este es el montón de piedras de aquel acto de lapidación simbólica de Venizelos en aquel momento. Por cierto, acabaron en la construcción de unas caballerizas del rey años después, y lo han descubierto los arqueólogos no hace mucho, a ver dónde había acabado el montón de piedras. Bien, este es más o menos el reparto, no es exacto, este mapa no es muy bueno de la situación real. Este es un poco mejor, tampoco es muy bueno, pero bueno, para que se vea, las zonas azules serían las que se ceden a Grecia, en la costa de Asia Menor, y la Tracia oriental. Y el sur, eso verde, quedaría bajo dominio italiano. Cuando desembarcan las tropas, y lo que hemos visto a la derecha es el terreno de dominio francés, toda la Cilicia al norte de Siria. Estos son los 4 del Consejo que van a repartir las cosas. Ahí arriba ponía que el territorio verde era para zona griega. No es zona griega, no hay zona griega, no existe oficialmente, no existe zona griega. A los griegos, en esa disputa, antes de que se firme el Tratado de Sèvres, se les ha dicho que vayan a esa misión para parar a los italianos. ¿Sí? Para que los italianos no se hagan así, esto lo ocupamos nosotros, esto es nuestro, ¿no? Y antes de que se decida por tratado y acuerdo qué le corresponde a cada uno. Entonces, y la misión que les han puesto es mantener el orden y proteger a las poblaciones cristianas. No tienen otra misión los griegos en su desembarco en la zona de Esmirna. Claro, desde el primer día hay tensiones, ya hay enfrentamiento, el primer día del desembarco en Esmirna hay enfrentamientos con los soldados turcos acantonados en Esmirna, soldados otomanos, y eso degenera en violencias contra civiles turcos y población turca, negocios turcos, contra todo lo que nos imaginemos. Hay en esa refriega de ese primer día unos 300 muertos de población turca y unos 100 de población griega. Aquí hay una cosa que yo creo que es importante subrayar, porque luego va a haber más enfrentamientos y más masacres que van a llevar a cabo, o asesinatos que va a llevar a cabo el ejército griego en diferentes zonas cuando avance la guerra. Hay una diferencia que es importante. Venizelos, cuando se entera de que algo así ha sucedido, dice, y eso oficialmente está escrito, una orden del primer ministro diciendo: los culpables de estas tropelías, estas atrocidades, que se les castigue con pena de muerte. Se castigará a militares griegos con pena de muerte por haber participado en actos de este tipo. En el bando turco hemos de decir que el Estado, los dirigentes, alientan este tipo de acciones y no las condenan. Todos cometen crímenes de guerra, pero en un caso se persiguen, incluso con pena de muerte, y en otro no. Y eso me recuerda a la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española, un historiador como Javier Tussell, es decir, un hombre conservador, lo señalaba. Es decir, mientras que en el bando republicano el aparato del Estado, el aparato judicial perseguía los asesinatos, lo hiciera mejor o peor, lo lograra o no, porque luego es muy difícil llevar a cabo las leyes e imponerlas, y más en un estado de guerra, pero perseguía esas cosas oficialmente. Mientras que en el bando franquista se alentaba a acabar con la rojería. Esa es la diferencia, ¿no? Y eso se dio también en el enfrentamiento entre turcos y griegos. Es decir, y además ahí incluso, voy a decir una cosa más, ya que Carmen se encoge de hombros, ahí tenemos casos donde los turcos no respetaron ni leyes suyas tan graves te voy a decir, como lo que hicieron en la península de Chesme. En la península de Chesme las poblaciones se entregaron a los turcos gritando y asasín, qué mal. Y hay una ley musulmana de siempre, que dice que las poblaciones enemigas que se rinden y se entregan sin
ofrecer resistencia, no están sometidas a las leyes de la guerra. Y se las sometió a las leyes de la guerra. Eso fue así. Es decir, entiendo que en la guerra, a ver quién para y pone la razón en un momento en que uno está disparado, vamos a decirlo en términos militares. Es muy difícil, pero esos hechos existen. ¿Ya? Los... No, pero en este momento hablamos de las tropas kemalistas que tienen una jerarquía militar estricta y radical. Es decir, hay un señor que es Mustafa Kemal, hay un señor gobernador militar de la zona que es Nureddin Baja, que responde a las órdenes de Mustafa Kemal. Es decir, hay una estructura militar con un comando, y comando muy firme, al que no le tiembla la mano. Es decir, que ahí hay responsabilidades. Cuidado, durante la retirada del año 22 de los griegos, hay un momento en que por orden del príncipe Andrés, general del ejército de un ejército griego, por orden de él, personal, se queman aldeas turcas. Se queman aldeas turcas, y cuando se queman aldeas turcas, al que esté allí, pues no se le va a tratar como es debido, ¿no? Es decir, y eso también se da. Pero curiosamente hubo un intento de llevar a los tribunales a este hombre. Claro, las circunstancias en Grecia después sean un caos tan grande que todo eso se diluye después. Como se diluye en el mundo de Turquía las responsabilidades de todas estas cosas. Se diluyen. A ver quién va a pedir cuentas después de una guerra. Se firma un tratado y aquí paz y después gloria. Pero eso fue así. Y bueno, los griegos que desembarcan ahí se ven enfrentados inmediatamente con los irregulares turcos y se ven obligados y piden permiso para hacerlo, para salir de su territorio y perseguir a los irregulares turcos que atacan la zona de dominio griego. Eso les llevará a hacer unas campañas, en fin, hasta el año, aquí las tenemos hasta el año 21 sobre todo, que les lleva casi hasta Ankara. Su propósito era llegar a Ankara para descabezar el movimiento kemalista. Ese era su propósito. No pudieron y pusieron la línea esa que vemos ahí, que además coincide también con los núcleos ferroviarios, de Eskişehir y Afyonkarahisar, todo ese territorio que, curiosamente, después de un invierno y una primavera, llegó el verano siguiente del 22 y se derrumbó entero. Aquí hay que decir que los franceses habían llegado a un acuerdo con los kemalistas, los italianos habían llegado a un acuerdo con los kemalistas, los soviéticos habían llegado a un acuerdo con los kemalistas y los británicos dijeron que solo apoyaban diplomáticamente a los griegos, ni con armas ni con dinero. Y franceses, italianos y soviéticos apoyaron con dinero, con armas, con todo lo necesario, saltándose incluso las propias normas suyas de acuerdos internacionales. Los franceses entregaron todo su armamento. Cuando se retiraron de Cilicia, dijeron, oye, nos retiramos, te dejamos todo lo nuestro, ¿a cambio de qué? La deuda externa del Imperio Otomano, el 50% estaba en manos francesas. Me la pagas. No te olvidas de ella cuando llegues al poder. Mi 50% de paga aquí de la deuda externa la vas a tener que pagar si quieres que yo me retire y te deje mis armas. Es decir, ahí hay también unos intereses económicos enormes y los británicos usaron a los griegos también para defender sus intereses económicos. Ahí, porque ellos no se atrevían a hacer qué es lo que querían hacer. Ellos querían acabar con Kemal para controlar las zonas petrolíferas del este de Turquía. Pero no se atrevían. ¿Por qué? Porque después de una guerra mundial en casa no querían que fueran más militares al ejército. Ya tenían bastantes divisiones desplazadas en Irán, en Mesopotamia, en los estrechos, tenían divisiones controlando los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, en fin, no querían mandar más tropas a ningún sitio. Y entonces dijeron, pues que vayan los griegos. Que vayan los griegos. Y los griegos entraron ahí porque también tenían sus intereses. Claro está, ¿no? Cuando se cae el frente, ahí en el 22, que acaban los turcos
relativamente fácil. El ejército griego está totalmente desmoralizado, está en una situación sin apoyo logístico de ninguna clase, abandonado a su suerte casi, y se retirarán especialmente las tropas del sur, las más atacadas por las divisiones de Mustafa Kemal, se retirarán de forma desordenada y cometiendo muchas atrocidades en su retirada. No así el ejército del norte, que se retira de forma ordenada y pasa tranquilamente, entre comillas tranquilamente, a Tracia oriental. La retirada, en ese momento llegarán las tropas. Pongo esta imagen de la plaza Taksim de Estambul, para que veáis ahí a los soviéticos que participaron ayudando a Mustafa Kemal, a los militares soviéticos. A la derecha están ahí Mikhail Khrushchev y Kliment Voroshilov, otros grandes generales del ejército soviético. Las memorias de Khrushchev son interesantes para la época. Le escribe una carta a Lenin diciéndole: ¿dónde me has mandado? Y Lenin le dice: tú haz lo que tienes que hacer, que es lo que te hemos mandado, ¿no? Él no veía con buenos ojos apoyar a Mustafa Kemal porque no le parecía que fuera un antiimperialista, ¿no? De hecho, Mustafa Kemal acabó con el Partido Comunista Turco, lo eliminó entero, ¿no? Es decir, esas son las circunstancias. Ahí está el frente que cae por abajo, por el sur, donde entran las tropas turcas, y esa es la retirada, las líneas de retirada del ejército griego. La foto de la derecha es del tercer ejército, que se retira ordenadamente y pasa a Redestó, en Tracia, ¿no? Llevándose también a cantidad de cristianos que no querían enfrentarse a los turcos ni a la situación. En fin, y esa es la circunstancia. Y bueno, van a entrar en Esmirna, se quemará Esmirna, dejándolo ahí para los historiadores que nos digan qué es lo que sucedió. Esta es una imagen de Esmirna desde el exterior. Este es Mustafa Kemal con Latife, con que fue su mujer y luego se divorciaron. Lo digo porque Latife era de una familia de Esmirna adinerada, y le dijo, estaban en una terraza de una casa suya, y le dice Mustafa Kemal: ¿se están quemando tus propiedades? Y le dice ella: no, da igual, ya construiremos nuevas. O sea, eso lo cuenta ella. Si lo cuenta ella en su historia, en su biografía, ¿no? Y luego, pues bueno, la tragedia de la gente común que se quedó abandonada a su suerte por parte de los griegos en Esmirna, que trataba de huir como fuera, allá amontonada en el muelle de Esmirna, y hubo gente que les ayudó, como este hombre que organizó en una negociación con Mustafa Kemal que hubiera traer barcos para llevarse a la gente a Lesbos y a Quíos, y algún oficial americano, contraviniendo las órdenes de sus almirantes, también recuperó gente en su barco, ¿no? El Tratado de Lausanne va a organizar cómo quedan las cosas, cómo se implementa lo del el intercambio de poblaciones finalmente, y las fronteras definitivas entre la nueva República de Turquía, que ya que nace ahí en el 23, y Grecia, además ahí es como va a quedar en ese momento, en ese mapa. Y los refugiados serán el gran drama, la cosa terrible, porque los refugiados viven una existencia, en fin, durante muchísimos años terrible. Ahí tenéis un campamento en Pancrati, en Atenas. Este otro, para que veáis, el Cisión, los que habéis estado en el Ágora de Atenas, si lo conocéis, ahí viven refugiados en tiendas de campaña durante tiempo, ¿no? Y, bueno, este es ahí en el Pireo. Y luego pongo esa familia de refugiados. He puesto familia de refugiados porque falta el varón. Falta el varón porque los varones faltaban. Y es una cosa que cuenta Ilias Benesis muy bien, porque ahí le toman, cuando entran los turcos en Ayvalık, que era su ciudad, a todos los mayores de 18 años, hasta 45 varones, se los llevan a batallones de trabajadores, a Mureta Buran, ¿no? Se decía, se los llevan. Y al que le mandan a él cuenta en su historia, en su libro sobre esa experiencia, que se fueron 3.000 del pueblo y volvieron 23. Los demás se quedaron en Anatolia. Y esta es la Esmirna que yo prefiero recordar, una Esmirna floreciente, ¿no? La de hoy, ¿no? En ese lugar tan extraordinario como es ese golfo con
con la península de Chesmé. Y quería terminar citando, sobre todo, un poco de aquellas personas que hubo en ambos bandos, en todos los bandos, gente que se jugó la vida por salvar a su vecino, fuera turco, fuera griego, fuera armenio o fuera lo que fuera, ¿no? Y luego quería también acordarme y recordar ahora a las mujeres refugiadas, porque muchísimas mujeres llegaron solas, con su familia a cargo, con sus mayores, con sus hijos. Los varones estaban detenidos en esos batallones de trabajo en Anatolia y tuvieron que sacar adelante a sus familias. Imaginémonos cómo. Unas situaciones desesperadas. Estas mujeres, además de proteger a sus familias, tenían que trabajar se incorporaron, lo quisieran o no, antes de la revolución femenina que ha llevado a las mujeres al trabajo. Ya tuvieron que incorporarse al mundo del trabajo para poder sacar adelante a sus familias. Y por último, quería citar un libro de un turco, de Kemal Yalcin, no sé si alguno de nosotros lo conoce. El título es Emanat Chesis. La traducción que hago con tu diccionario, Carmen, es la dote depositada o confiada, algo así, ¿no? Se trata de una historia que este hombre cuenta de cómo sus padres vivían en un pueblo de la zona de Aydin, ¿no?, en el interior, enfrente de la costa de Asia Menor, y cuando llega el intercambio de poblaciones, sus vecinos cristianos, con los que tenían muy buena relación, les dejan la dote de las hijas porque piensan que el intercambio no va a ser duradero, que van a regresar a su casa con el paso del tiempo. Claro, el tiempo pasa y nadie vuelve. De hecho, Mustafa Kemal prohibió que refugiados que habían pasado a Grecia hasta el año 70 no podrían volver ni a ver sus casas. Hay una ley en el imperio, en la República de Turquía, que hasta el año 70 no permite que un refugiado expulsado pudiera volver a ver su pueblo, donde había nacido. Bien, pues este hombre, que es el hijo de esta familia de turcos que recibe las dotes, una vez ya hablando con su padre y su madre, dice: esto ya no tiene solución, habrá que hacer algo y devolver estas dotes a las personas, ¿no? Y el libro cuenta la historia de este turco buscando por Grecia a la familia descendiente de esos refugiados para devolverles las dotes de las hijas, ¿no? Y es un libro precioso, lo recomiendo, ¿eh? Bueno, él es un hombre bastante mal visto en Turquía, que vive en Alemania, ¿no? Trabajando en Alemania. Pero cuenta muy bien cuál es su experiencia con los refugiados griegos, o refugiados cristianos expulsados de Asia Menor. La relación que en un primer momento parece de recelo, de desconfianza, pero acaba siendo todo lo contrario, de auténtica amistad y de auténtica, vamos a decir, ganas de reconciliarse, de tener una relación, si no amable, sí correcta y grata, y bueno, y tratar de superar esa historia tan terrible que como ha padecido en el Mediterráneo. Yo recomiendo la lectura. No sé si está traducida al español, creo que no. Está en griego, en alemán, en turco, ¿no? En español no lo sé. Merece la pena una lectura de ese libro. Y luego, por último, para ver un poco a qué locura llegó esto del intercambio de poblaciones. En Capadocia había cristianos de lengua turca, los carameilides. Son expulsados durante el intercambio de poblaciones y la mayor parte de ellos fueron mandados al sur de Macedonia, a la Macedonia que todavía había gran número de población eslava, valaca, es decir, y pocos griegos. Es decir, se encuentran unos turcos, es decir, unas personas que hablan turco, aunque sean cristianas, en un ambiente que les es totalmente ajeno, cuando no animadverso totalmente. Un lado. Otro caso, el contrario. Nos encontramos a musulmanes de lengua y costumbres griegas, que además, por si fuera poco, los expulsan, se tienen que ir, viven en las zonas cerca de Iznik, ahí todavía se puede hablar con ellos en la actualidad, con sus hijos, sus nietos. Llegan allí y además de ser musulmanes, hablan griego,
tienen costumbres griegas, hablan muchos de ellos arbanita, que es una forma de albanés, pues vienen del épiro, pero es que además de todo esto, es que son bectasíes. Es decir, pertenecen a una secta del Islam a la que los sunitas les consideran herejes. Y los instalan en un territorio rodeado de sunitas. Y hablando griego. En fin, durante 2 generaciones no tenían ni con quién casarse. Pues lo rechazaron los sunitas. Se han ido convirtiendo, abandonando todos el Islam. Y claro, la segunda generación ya pues, ha ido a la escuela, habla turco, y ya se ha integrado. Pero para que veáis que el delirio que fue esto, la guerra esta, fue una cosa, pues no solo en este momento estamos hablando de pero se puede extender a todas partes. Pensemos en la población alemana de después de la Segunda Guerra Mundial, que nunca se habla de ella, que hubo un genocidio alemán. No quedó un alemán en la Unión Soviética. El que no logró huir murió en una cuneta. Sí, esas cosas han pasado y ni se recuerdan, ¿no? Quedan en el olvido. En fin, yo me quedo con el relato de la dote confiada, y os recomiendo la lectura, es precioso, vamos, es un libro precioso, de reconciliación entre, bueno, de ver las experiencias y cómo sentían muchísimos greco-ortodoxos expulsados que su patria estaba al otro lado, ¿no? Es decir, hay un título de un libro célebre que también trata estas cuestiones, que es Jámenes Patrides, las patrias perdidas. Sienten eso, seguían sintiéndose más próximos de un lugar de Asia Menor que del lugar donde les tocó vivir después en los Balcanes. Muchísimos. En fin, y nada más lo dejamos aquí. Si queréis hacerme alguna pregunta, y si sé responderla, y si no, bueno, yo os diré que no lo sé. Si os parece, aunque sea un poco descortés con el conferenciante, dejamos el turno de preguntas para una futura actividad complementaria. Vamos a proponer esa lectura de Tierra de Eolia y ahí tendremos oportunidad, si a Javier le parece bien, de intercambiar un poco pues lo programaremos antes de final del año y así tenemos oportunidad de no dejarte sí, eso, de hablar de Ilías y de recuperar este turno de preguntas, porque me temo que van a venir a llevarnos. Ya lo siento. Muchísimas gracias, Efaristume Parapoli. Emilio Efaristume.